Una exposición fotográfica sirve estos días para denunciar y recordar el crimen político más repetido durante las últimas décadas, la desaparición de miles de detenidos. Un despiadado método de represión que pretende anular la existencia de los enemigos políticos, reduciendo su figura a una incógnita, como explicó el dictador argentino Jorge Rafael Videla. No puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Miles de personas buscan en distintos rincones del mundo a familiares desaparecidos, siguiendo un rastro que se pierde en comisarías, cuarteles o cárceles secretas. Sus exigencias de justicia chocan siempre contra un muro de silencio y de olvido que les impide enterrar a sus muertos y hacer su duelo. Es la tragedia que hoy sufren las víctimas de la llamada guerra contra el terrorismo en Irak o Afganistán, idéntica a la que causaron las dictaduras militares del Cono Sur y muchos años antes la represión franquista en España. Es absolutamente inaceptable que se haya impuesto el olvido sobre este drama brutal que afecta a centenares de miles de seres humanos. En España es absolutamente inaceptable que en 35 años de democracia la clase política de este país haya sido incapaz de establecer un protocolo, un proyecto en profundidad para la búsqueda de los miles y miles de desaparecidos de la Guerra Civil Española y de la posguerra. Parece que retratar algo que no se ve, gentes que han desaparecido, fuera un empeño imposible. Sin embargo, hay imágenes que reflejan el vacío y la amargura causadas por la ausencia forzada de miles de personas. Imágenes de su recuerdo detenido en el tiempo y de la búsqueda de sus restos en anónimas fosas comunes. El delito de desaparición forzosa, digamos, aunque entonces no se veía como delito penal, es muy antiguo. Los gobiernos en muchas partes del mundo detenían, secuestraban y no reconocían a las personas que estaban a su cargo. Pero aún hoy hay decenas de países que recurren a la desaparición forzada de personas, especialmente en un doble contexto, o en un contexto de conflicto armado o en un contexto de seguridad y lucha contra el terrorismo, entre comillas, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de Yemen, que hace desaparecer a opositores políticos. Estamos hablando de Irak, que tiene ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada 17.000 personas desaparecidas. Por tanto, estamos hablando de que es un delito todavía vigente y que algunos gobiernos y estados utilizan para reprimir la disidencia política. La formulación ideológica y la metodología del crimen pertenecen a la cultura del terror nazi. La desaparición de personas se ordena en el famoso Decreto de la Noche y la Niebla, firmado por Adolfo Hitler. Tras el juicio de Nuremberg, el mundo se propuso que aquello no volviera a suceder. Sin embargo, la eficaz receta de muerte y olvido volvería a ser aplicada en escenarios tan distintos como Argelia, Vietnam, Congo o Guatemala, aunque el mundo no tomó conciencia de su atrocidad hasta que resultó escandalosa en la Argentina de los años 70. En el juicio de las juntas en la Argentina logramos información de por qué los militares decidieron desaparecer personas. Y el argumento central era: tenemos que matar al menos 10.000 personas. Si lo fusilamos abiertamente, la presión internacional va a ser tan fuerte que nos van a bloquear. Le pasó a Pinochet en Chile. Cuando quiso fusilar, tuvo resistencia. Decían, el Papa no nos va a dejar. Entonces, la decisión fue: vamos a secuestrarlos, los torturamos, decimos a quiénes hay que matar y los matamos en secreto. Y enterramos los cadáveres desaparecen. Entonces nadie va a poder reclamar. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? En todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Los militares hicieron desaparecer entre 10.000 y 30.000 personas, pero no contaron con la reacción civil protagonizada por las madres de Plaza de Mayo, y un puñado de mujeres desesperadas dio jaque a la dictadura exigiendo la aparición con vida de sus hijos secuestrados. Sabiendo que era imposible,
sabiendo que era imposible porque estaban muertos. Pero justamente no querían aceptarlo, querían exigirle al gobierno argentino que reconociera que los habían matado. Ese fue el tema. Hay que pedir lo imposible. Ese fue un gran acierto, una cosa increíble que hizo el movimiento de derechos humanos argentino, reclamar lo imposible. Recuperada la democracia en Argentina, los testimonios de desaparecidos sobrevivientes e incluso de algunos de sus verdugos revelaron el funcionamiento de la máquina de matar de la dictadura. Yo fui detenido el 18 de noviembre de 1978 junto con mi mujer y mi hijo Rodolfo de 20 días de edad y un primo de mi mujer. Fuimos conducidos a la Escuela Mecánica de la Armada y fuimos sometidos a tortura todos, incluido mi hijo de 20 días. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Era gente que creía que tenía en sus manos el poder de la vida y de la muerte de los demás. Es decir, que estaba absolutamente convencida, algo así como si uno pensase que es Dios y que puede definir qué hace con otro ser humano. Más de 30 años después, los verdugos argentinos están rindiendo cuentas ante la justicia. El dolor que causaron sirvió para crear una conciencia universal sobre el hecho de la desaparición política que se plasmó en una legislación internacional contra este tipo de crímenes. El delito de desaparición forzada de personas se hizo famoso y empezó cuando se descubrió que pasaba en Argentina. A partir de ahí, en el 94 sí se aprobó una convención interamericana. En el 98 se crea la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que la crea, establece que una forma de crimen de lesa humanidad es la desaparición de personas. La humanidad tardó unos 20 años, pero finalmente una práctica criminal que se comenzó a hacer en los 70, en Chile, Argentina, Uruguay, se transformó ahora en un crimen globalmente reconocido. Ya en 2006 era un clamor la necesidad de que hubiese una convención internacional sobre la desaparición forzada de personas y en diciembre de ese año se aprueba la Convención de Naciones Unidas, que ha entrado en vigor recientemente el 23 de diciembre de 2010. Aunque este tipo de crímenes no prescribe y la desaparición forzosa es un delito que se sigue cometiendo hasta que los cuerpos aparecen, los órganos de justicia internacional tropiezan con numerosas trabas políticas para investigarlos en algunos países que, como Estados Unidos, temen ver a sus centuriones acusados de reescribir la vieja doctrina de que sus enemigos desaparezcan entre la noche y la niebla. Amnistía Internacional considera que el momento en que un Estado no reconoce la detención de alguien y le mantiene en secreto, es un desaparecido. Eso significa que Estados Unidos mantuvo durante muchísimo tiempo personas desaparecidas que no se reconocía su detención en Irak, en Afganistán. Aún hoy lo que llama a Estados Unidos presos de alto valor, entre comillas, son desaparecidos, porque no se ha reconocido su detención y no se ha puesto a nadie a disposición de un juez. Pero mientras las más recientes desapariciones políticas se registran en los escenarios de la llamada guerra contra el terrorismo, los crímenes más antiguos, cometidos entre 1936 y 1951 y que aún esperan justicia, se encuentran en España como una herencia sin saldar de la dictadura franquista. No puede ser que España haya sido un país permeable hacia afuera a la hora de buscar desaparecidos de otros países e impermeable cuando se trata de su propio territorio llevar a cabo la aplicación de leyes internacionales que, como la Convención de Desaparición Forzada, que entró en vigor en diciembre del año pasado, es una obligación para el Estado. En el caso de las desapariciones forzadas en España, es un número muy elevado. Se han hecho algunas estadísticas. Las propias asociaciones y víctimas
personadas en el procedimiento que se siguió en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuantificaron en 114.000 las víctimas en un análisis preliminar. Posteriormente, cuando se pidió a una empresa especializada que hiciera un peritaje en el sentido de cruzar los datos, se estableció una horquilla entre 136.000 y 152.000. Y ahora algunos estudios ya van avanzando hasta un número sensiblemente superior, incluso de varios cientos de miles. Bueno, la transición española, yo creo que se pensó que este tema se podía volver a enterrar, ¿no? Y que era algo que no iba a emerger al presente, pero esas desapariciones, si no se resuelven, son casi como fantasmas, ¿no? El problema de las desapariciones forzadas es que dejan una sombra sobre la sociedad en la que existen, que nunca se apaga, salvo que esa sociedad haga un esfuerzo porque estas personas aparezcan y tengan sus familias una reparación.